Bueno, buenas tardes con todos, siendo las 17 horas del día miércoles 28 de octubre del 2020. Damos inicio a la audiencia de informe oral concedida a Terminal Portuario Paracas S.A. en el marco del recurso de apelación contra la resolución directoral número 00095-2020 SENACE PE/BEIN, expediente número M-MEAD-00055-2018. Es preciso informar al titular que en la presente audiencia se encuentran los representantes de la Autoridad Nacional del Agua, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Organismo de Sanidad Pesquera Sanipes. Cabe indicar que, en principio, la presente audiencia debería ser realizada un tiempo de 30 minutos. Sin embargo, dada la complejidad del proyecto y a pedido del propio titular, se les está extendiendo por 30 minutos más el uso de la palabra. En ese sentido, y a fin de iniciar el uso de la palabra, solicito previamente a Terminal Portuario Paracas identifique a la persona o personas que harán uso de la palabra en estos 60 minutos. Muchas gracias, doctor Baranderán. Entiendo que por las personas que están empezando a asistir, ya están presentes por el lado de los representantes del Terminal Portuario Paracas, el doctor Renato Vettori, que conforma el equipo legal conmigo. Me imagino que estaban por entrar el resto del equipo. En principio es el señor Jorge Arce, que es el gerente general, el señor Freddy Pareja, el gerente de temas ambientales. También va a participar la doctora Milagros Mejía, que conforma parte del equipo con nosotros, en la parte legal, conjuntamente con la doctora Rosario Acevedo. Ese sería el equipo legal. Por el lado técnico están los señores representantes de la empresa Wood, que ellos mismos me imagino que van a hacer una presentación. Ellos mismos se van a presentar. Lo que estoy viendo es que hay una pequeña demora, no entiendo la razón. Están empezando a entrar, me parece. Yo estoy ya conectado, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, señor Arce? Te dejo en la conducción, Jorge, para la presentación. Porque ¿En qué avanzaron, perdón? Señor Arce, ¿cómo está? Alberto Baranderán. Hola, Alberto. Buenas tardes. Nos identifiquemos. Buenas tardes. Acá estamos sí, había pedido no solo que se identifique, sino que me señalen quiénes son las personas que van a hacer uso de la palabra. Ok. Bueno, por la parte nuestra van a hacer uso de la palabra del señor Renato Vettori, que es del Estudio Muñiz, el señor Daniel Robles, de la empresa Wood. ¿Aló? Sí, escuchamos. Luego el señor José, ¿cómo te pedía José? Medina, José Medina, por la empresa Wood. El que habla, Jorge Arce, Terminal Portuario Paracas. Y eventualmente participarán el doctor Jorge Muñiz, el señor Luis Ríos y Edmundo Jucamaita. Ok, gracias. Como había señalado antes de que ingrese, el total del tiempo es de 60 minutos. Habían sido 30 minutos y a pedido de ustedes se les ha otorgado un plazo adicional de 30 minutos para que lo distribuyan entre las personas que han señalado que van a participar. Bueno, perfecto. Finalmente, mencionar que la presente audiencia estará siendo grabada y será posteriormente anexada en el expediente, para lo cual pido tanto a la empresa como a los organismos convocados otorgar su conformidad. En el caso de la empresa, Conforme. Sí. En el caso de Cernam. Conforme. En el caso de la Autoridad Nacional del Agua. conforme. Y en el caso de Sanipes. Conforme. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, sin más,
Siendo exactamente las 5:05, damos el uso de la palabra a Terminal Puerto Paracas. Sí, quisiera preguntar por parte de las entidades, ¿quiénes están haciendo uso de la palabra? No van a hacer uso de la palabra, están participando como entidades que tienen en este momento también a cargo la revisión de la apelación que han presentado ustedes. Ok, entonces están presentes los jefes de cada una de las entidades. De las entidades. Ok. Bueno, nosotros, gracias primero a todos, a los señores del SENACE, del CERNAM y de la ANA y Sanipés, especialmente a su presidente, el señor Barandiarán. Y yo le doy la palabra una vez al señor Renato Vettori. De acuerdo, perfecto. Muy buenas tardes con todos. Señor presidente ejecutivo del SENACE, titulares de las distintas entidades que han intervenido en el procedimiento de certificación ambiental. El día de hoy vamos a hacer el uso de la palabra con relación al recurso de apelación interpuesto contra la resolución directoral 73-2020 y 95-2020 SENACE de INE. Siguiente, por favor. Comenzamos señalando entonces que ninguna de las observaciones que supuestamente justifican la desaprobación de la MEIA se enmarca en las causales de desaprobación establecidas en la regulación ambiental peruana. ¿Cuáles son? No haber considerado los términos de referencia aprobados y que los potenciales impactos ambientales negativos del proyecto puedan tener efectos no aceptables u otro aspecto relevante que se identifique. En número tenemos las siguientes observaciones: 2 por parte del SENACE, 6 por parte de la ANA, 2 por parte del CERNAM y 2 de Sanipés. Queremos remarcar que ninguna de estas observaciones representa causal de desaprobación de la MEIA. Siguiente, por favor. Es importante señalar cuál es el rol conductor que tiene el SENACE, que está establecido en la regulación, que en la diapositiva podemos apreciar. Al respecto, el SENACE tiene el rol conductor de los procedimientos de certificación ambiental y asimismo tiene la responsabilidad de velar que todas las entidades que participan en el mismo emitan sus actos dentro del marco normativo, protegiendo y asegurando de esa manera la legalidad de todos los actos y pronunciamientos. Señor presidente ejecutivo del SENACE, hemos visto en el presente procedimiento actos ilegales, arbitrarios y de abuso de autoridad por parte del CERNAM, los cuales no fueron llamados a su corrección oportunamente por parte del SENACE. Siguiente, por favor. Ahora bien, identificamos como excesos y arbitrariedades los siguientes: requerimientos adicionales no observados por la autoridad, requerimientos fuera de los términos de referencia y recomendaciones que finalmente se convirtieron en exigencias por parte del CERNAM. Algunos ejemplos son: efectuar un análisis de las variables de comportamiento de especies y asegurar un éxito reproductivo, realización de marcaje con anillos y geolocalizadores al gaviotín, instalación de equipos de grabación de video y sonido en tierra en las zonas de anidamiento del gaviotín, realización de monitoreos biológicos con frecuencias reducidas y monitoreos biológicos permanentes a lo largo de la concesión, esto es hasta el año 2044. La consecuencia de tales excesos, señor presidente ejecutivo del SENACE, es la vulneración de una infinidad de principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, a pesar de todo ello, nosotros hemos incorporado todos los requerimientos y exigencias en la estrategia de manejo ambiental de la MEIA. Sin embargo, a pesar de eso, no hemos tenido la opinión favorable por parte de la entidad. Vamos entonces con las persistencias por parte del CERNAM. Continuamos con la persistencia 3.15 relacionada a las medidas respecto del impacto para ruido cuando este fue reclasificado de leve a moderado. Nosotros queremos reiterar, señor presidente del SENACE, así como titular del CERNAM, que nosotros hemos propuesto medidas adicionales cuando el impacto fue reclasificado de leve a moderado. Y esto consta en el expediente en la MEIA y asimismo en el recurso de reconsideración nosotros hemos incrementado las medidas para esta reclasificación del impacto a moderado.
Sin embargo, en una clara evidencia de abuso de poder por parte del CERNAM, identificamos una vulneración al ejercicio de legítimo poder por parte del CERNAM porque simplemente desconoce estas medidas que nosotros hemos incorporado. Adicionalmente, también vulnera una serie de principios tales como verdad material, debido procedimiento, razonabilidad y legalidad. Las medidas, siguiente por favor, las medidas que nosotros hemos propuesto y que tanto el titular del CERNAM como del SENACE pueden advertir del procedimiento están en la presente diapositiva, la cual le dejamos para su posterior lectura o para la etapa de preguntas si es que hubiere. Siguiente, por favor. Continuamos entonces con la persistencia 3.15 relacionada esta vez al ECA de ruido. Al respecto es importante señalar que esta observación relacionada a la utilización de estándares de calidad ambiental de ruido para la zonificación de protección especial también fue una observación por parte del SENACE. Al respecto, en el uso de la palabra del recurso de reconsideración, quedó claro que nosotros vamos a utilizar como norma de referencia los ECA de ruido y la zonificación de protección especial. Esto es de 50 decibeles de día y 40 decibeles de noche. Eso ha quedado claro para el SENACE. Sin embargo, esto sigue siendo cuestionado por parte de los funcionarios de primera línea del CERNAM. Ahora bien, nosotros hemos presentado información técnica y científica referida al gaviotín, información específica del Instituto Smithsonian, de la Fundación Gaviotín y también del conservacionista chileno Yerko Vilina. Todos ellos son estudios específicos, especiales para la especie del gaviotín. Sin embargo, en una clara vulneración a los principios del debido procedimiento por falta de motivación, impulso de oficio, verdad material y debido procedimiento, los funcionarios del CERNAM prefieren una publicación que es general, que no es para la especie y que no es concluyente. Es decir, descartan nuestros estudios específicos realizados por entidades internacionales reconocidas en la conservación para preferir una publicación que es de modo general y no es para la especie, como reiteramos. A continuación tenemos unas diapositivas con un mayor detalle técnico para su posterior lectura o en todo caso en el momento en el que hayan preguntas. Continuamos entonces con la observación con la persistencia 317A, que está relacionada con el plan de conservación transversal de la fauna silvestre. Al respecto, debe quedar claro, señor presidente ejecutivo del SENACE y titular del CERNAM y asesores correspondientes, que este plan de conservación transversal estuvo en la MEIA, está en la MEIA, en el levantamiento de observaciones y se ratificó en el recurso de reconsideración. Siguiente, por favor. En el recurso de reconsideración. En ese sentido, se advierte un claro abuso de poder por parte del CERNAM al simplemente descartar que nosotros hemos adjuntado, que nosotros hemos presentado este plan de conservación. Nosotros hemos ratificado que todos los compromisos forman parte de la estrategia de manejo ambiental. En ninguna parte del expediente, señor titular del CERNAM, presidente del SENACE, pueden advertir que nosotros hemos manifestado el retiro del mismo. Es una conclusión que no entendemos cómo la primera línea del CERNAM llega a la misma, que hemos retirado dicho plan. Eso no es cierto, forma parte del expediente y siempre ha formado parte del expediente. Se ha vulnerado en todo caso también principios de verdad material, principios de eficacia, porque se va por la forma y no el fondo los funcionarios del CERNAM, debido procedimiento y sobre todo legalidad, pues como señalé al inicio, tenemos 3 supuestos para la desaprobación: no cumplir con los términos de referencia, un impacto ambiental significativo no aceptable u otro aspecto relevante que se identifique. No se encuentra en ninguna de esas causales no anexar un plan de conservación, más aún cuando nosotros hemos ratificado que ese plan forma parte del estudio. Siguiente, por favor.
Continuamos con la persistencia 317C relacionada al monitoreo de indicadores de éxito reproductivo. Siguiente, por favor. En este extremo, el CERNAM menciona que el monitoreo de indicadores de éxito reproductivo presenta deficiencias estructurales como cantidad de días de evaluación, ubicación de los sitios a evaluar en función del estímulo de ruido, entre otros. Es importante señalar que lo solicitado por el CERNAM no forma parte de la observación original. Nosotros lo hemos señalado así en el recurso de reconsideración. Sin embargo, los funcionarios del CERNAM, de la primera línea, señalan que sí estuvo y que se puede derivar, lo cual no es exacto ni es correcto. En el recurso de reconsideración hemos presentado el detalle técnico que fue recién mencionado con el pronunciamiento de la desaprobación de la MEIA. Este detalle técnico se alcanzó con el recurso de reconsideración. Y para el mismo se adjuntó también el resumen ejecutivo del Smithsonian, toda vez que se indicó que estos estudios y estos detalles técnicos tenían los mismos objetivos que los presentados por el Smithsonian. Sin embargo, en una clara y evidente vulneración, nuevamente el principio de ejercicio legítimo del poder y de solicitar información prohibida que consta en la administración pública y por tanto conlleva una responsabilidad funcional, señalan que no pueden comparar si es que el alcance del estudio del Smithsonian es el mismo que el nuestro, a pesar que esa información está en la administración pública, toda vez que ellos autorizaron en el mes de noviembre del año pasado al Smithsonian una autorización de investigación. Ellos, de muy buena manera, han podido identificar que esa información estaba ahí. Ese fue el sustento para que en la reconsideración se señale que no se cumple con el objetivo. En consecuencia, señor presidente del SENACE y del CERNAM, como hemos mencionado, se vulnera el principio de predictibilidad y confianza legítima, toda vez que estos detalles técnicos recién se formularon al momento de la desaprobación, además de no corresponder para este momento del instrumento de gestión ambiental de la MEIA, es una etapa posterior, y además también se vulnera el principio de legalidad, toda vez que no se enmarca en ninguna de las causales de desaprobación de la MEIA previstas en el artículo 56. A continuación van a ver también unas diapositivas con un mayor detalle técnico, las cuales pueden ser revisadas con posterioridad o en el momento en el que hayan preguntas de ser el caso. Continuamos entonces con la Autoridad Nacional del Agua y las persistencias. Le doy paso al ingeniero José Medina. Muchas gracias, Renato. A continuación vamos a hablar de las persistencias que se mantienen como no absueltas luego del proceso de reconsideración. Partimos con la observación 9A. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua señala que aparentemente existiría una incongruencia entre los datos asignados al modelo y toma como referencia el anexo 25 presentado en el recurso de reconsideración. Nosotros, al respecto, hacemos presente que desde el recurso de reconsideración señalamos textualmente que las tablas observadas por dicha entidad en realidad correspondían a los valores promedio del entorno del área de vertimiento del efluente a través del emisor submarino. En ningún momento nosotros hemos señalado que esta información corresponde a los datos de ingreso del modelo. Asimismo, nosotros en el mismo documento donde la entidad manifiesta su observación, que es en el anexo 25, presentado en el recurso de reconsideración, se muestra en páginas a continuación de las tablas observadas, que son las páginas 15 y 16, donde se muestran los valores que sí corresponden a los datos de ingreso del modelo, en la cual la propia entidad del ANA pudo haber verificado de que sí existe congruencia entre los datos ingresados al modelo y los resultados finales del modelo, ¿no? Para ello nosotros estamos presentando el anexo 8, donde se muestran las salidas del modelo para que pueda verificar la entidad. En conclusión, podemos señalar que
que en realidad sí existe congruencia con los resultados del modelo y también existe congruencia con los datos asignados al modelo respectivo. Por lo tanto, no debió de seguir manteniendo esta observación como no absuelta. La siguiente, por favor. Señor titular de la ANA, entonces, y funcionarios correspondientes, podemos ver entonces una vulneración al principio de verdad material, toda vez que la ANA se ha limitado a verificar solamente una parte de la información y no ha considerado la demás información que explica los valores ingresados para realizar el modelamiento, demostrando que no hay incongruencia con los datos asignados al modelo. También hay una vulneración al principio de impulso de oficio, toda vez que los funcionarios de primera línea de la ANA no efectuaron los actos necesarios para el esclarecimiento de las cuestiones o de los hechos controvertidos. Asimismo, una vulneración al principio de razonabilidad, toda vez que la fluctuación de la salinidad en la columna de la bahía de Paracas es insignificante. Estamos hablando de 0.1 UPS, por lo cual no existen impactos ambientales que ameriten la desaprobación de la MEIA. Y finalmente, presunción de veracidad y licitud debido al procedimiento, toda vez que el administrado ha actuado en el marco de la legalidad y la ANA no ha presentado evidencia que demuestre lo contrario para desaprobar la MEIA, es decir, una falta de motivación y, por tanto, como hemos señalado, una vulneración al debido procedimiento. Siguiente, José. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar respecto a la observación 9b. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua justifica mantener la observación como no absuelta al señalar que no tiene certeza del sustento de las corridas presentadas, haciendo alusión a los datos de ingreso de temperatura y salinidad, donde identifica que se consideró las características del efluente de mezcla para modelar el escenario de vertimiento de salmuera. Aquí nosotros somos muy enfáticos que desde el recurso de reconsideración se hizo presente ante la Autoridad Nacional del Agua que este escenario de vertimiento de solamente salmuera correspondía a un escenario hipotético, el cual no es aplicable a las características del proyecto. Además, tras analizar esta condición que señala la Autoridad Nacional del Agua, que es un cambio de enfoque, nosotros determinamos que en realidad este vertimiento resultaría más denso del evaluado en la MEIA. Al ser un vertimiento más denso, obviamente va a caer este efluente con mayor rapidez hacia el fondo marino y tendrá por lo tanto una menor extensión de la zona de mezcla en comparación con los resultados presentados en la MEIA. Es decir, al tener una menor extensión de la zona de mezcla, el impacto potencial de evaluado en la MEIA ha considerado un escenario más crítico que en las condiciones que actualmente la ANA estaría solicitando. Para justamente analizar este escenario que solicita la Autoridad Nacional del Agua, nosotros hemos presentado el anexo 8 con estos valores precisados en el recurso de apelación, donde se verifica de que los valores con esta condición que cita la ANA, en realidad es una condición donde la zona de mezcla es más cercana a la zona de salida de los difusores en comparación a los resultados presentados en la MEIA. Por lo tanto, al haber considerado acá en esta gráfica, nosotros vamos a poder apreciar lo que ya he explicado previamente. Numéricamente en la tabla podemos observar cuál ha sido la zona de mezcla para la versión en la MEIA, ¿no? Donde observamos que el valor era de 1.2 metros, mientras que con las condiciones solicitadas por la ANA, en este nuevo modelo, se observa que la zona de mezcla ahora es 0.43 metros. Al ser una zona de mezcla de menor extensión, podemos concluir de que en realidad siempre se tuvo la certeza del impacto potencial producto de la operación del vertimiento y por lo tanto la identificación de impactos ambientales y las medidas asociadas a estos impactos han sido correctamente analizadas, evaluadas e implementadas. La siguiente, por favor.
En consecuencia, señor titular de la ANA, tiene que quedar claro que los funcionarios de la primera línea de su entidad han vulnerado el principio de razonabilidad, toda vez que no ha considerado que por más que se precisen los valores de salinidad y temperatura, el resultado concluyente es que no existen efectos significativos negativos ni afectación en los recursos hídricos que no hayan sido previstos. Verdad material, toda vez que con los datos presentados, la ANA ha debido notar que con la variación de los valores de salinidad y temperatura, no modifica la extensión máxima de la zona de mezcla evaluada en la MEIA, debido procedimiento, toda vez que la ANA no ha motivado adecuadamente que el cambio de valores determine un efecto de vertimiento distinto al evaluado en el cuerpo marino receptor, lo cual hemos acreditado en la diapositiva anterior y también con la información presentada tanto en el recurso de reconsideración como con el de apelación. Y finalmente, presunción de veracidad y licitud, toda vez que el administrado ha actuado en el marco de la legalidad y la ANA no ha presentado ni considerado evidencia que demuestre lo contrario para desaprobar la medida. Bien, a continuación vamos a hablar respecto a la observación 10C que persiste por parte de la Autoridad Nacional del Agua como no absuelta. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua cita que el anexo 5 no se encontraba en la carpeta correspondiente de la observación 10 subida en la nube del Google Drive. Al respecto, nosotros hacemos presente que este anexo 5 que solicita la entidad es el anexo 5 que formó parte del expediente original de la MEIA, del estudio hidroceanográfico que corresponde al anexo 631. Por lo tanto, en realidad este anexo 5 no tiene la imagen o el tratamiento de una prueba nueva, ni tampoco debió de haber sido solicitada, por lo tanto, por la entidad. En conclusión, podemos afirmar de que no existe razón de mantener la presente persistencia, dado que la ANA solicitó algo que ya formaba parte del expediente original de la MEI. La siguiente, por favor. Señor titular de la ANA, entonces, tan igual como ocurrió y ya lo hemos explicado con el CERNAM, aquí también identificamos que solicitan información que obra en la administración pública. En este caso es el anexo 5. Ya estaba en la administración pública, formaba parte de la MEIA. Sin embargo, fue sustento para no dar por absuelta la presente observación. En consecuencia, vemos una vulneración, entre otros, a los principios de impulso de oficio, verdad material y razonabilidad. Nuevamente, en legalidad, ANA ha sustentado su decisión de no absolver la observación por la supuesta falta de la presentación del anexo 5, pese a que este hecho no se enmarca en ninguna de las causales de desaprobar la MEIA y además de ser una información prohibida de solicitar de acuerdo a la LEPAG y ser una infracción administrativa. A continuación vamos a hablar sobre la observación 10D. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua hace la observación respecto al anexo 26 presentado en el recurso de reconsideración, en donde señala de que no se presenta la data descargada de IMARPE respecto al parámetro salinidad. Al respecto, nosotros hacemos presente que este requerimiento que cita la entidad, que es la información de salinidad descargada de IMARPE, esa información ya fue presentada en la MEIA y fue en el anexo 5 donde puede verificar dicha documentación, la cual es descargada y procesada a través de la página web de IMARPE, la cual constituye además una fuente de información pública de libre descarga, ¿no? Algo que también se debe tener en consideración es que el anexo 26 presentado en el recurso de reconsideración explica claramente cuál es ese procedimiento de descarga y de tratamiento de los datos de la página web de IMARPE. Y esta información permite al ANA tener una idea de qué tratamiento se llevó a cabo para finalmente alcanzar los valores mostrados en el anexo 5 de la MEIA. En el recurso de apelación, nosotros estamos presentando en el anexo 9 la información de salinidad descargada de IMARPE,
Esta información es presentada en formato de imagen y por lo tanto tuvo que haber tenido un procedimiento de digitalización, el cual fue aclarado en el anexo 26 del recurso de reconsideración. Esta información se entrega ante la entidad en este proceso de apelación para justamente que la entidad valide y verifique la información que es verídica. Consideramos que en realidad no existe causal de mantener esta persistencia, dado que la información que solicita la entidad, que es el parámetro de salinidad descargado de la fuente de IMARPE, sí fue presentada como parte de la mella ingresada ante la entidad, ¿no? La siguiente. En consecuencia, señor nuevamente titular de la ANA, tiene que tomar en cuenta que esta documentación, al igual que en la observación anterior, formaba parte tanto del expediente y también dentro de la administración pública, con lo cual es una información prohibida nuevamente de solicitar. La ANA sustentó su decisión de no absolver la observación por la supuesta falta de la presentación de la información de salinidad, pero como hemos señalado, esa documentación obraba en el expediente. Asimismo, la ANA, en todo caso, en aplicación del impulso de oficio, si es que tenía alguna duda, también ha podido, en el marco del artículo 87 del TUB de la LEPAJ, por colaboración entre entidades, comunicarse con el IMARPE en caso de consolidar las imágenes relacionadas a salinidad. Sin embargo, esa documentación, reiteramos, señor titular de la ANA, que estaba en el expediente, con lo cual se han vulnerado los principios de legalidad, verdad material y sobre todo de razonabilidad. Siguiente. En el caso de la observación 11.2, en este caso la entidad hace mención a los mismos argumentos de la observación 9. Esto es asociado a la aparente inconsistencia entre las tablas del documento presentado con las corridas del modelo. Entonces, nosotros, como ya hemos explicado previamente, desde el punto de vista técnico, esta información ya había sido aclarado y se demuestra que existe congruencia y consistencia con los datos ingresados en el modelo. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Evidentemente, también existe, desde el punto de vista legal, una vulneración de los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, tal cual como se muestra en la siguiente lámina, son los mismos que se han acogido para la observación 9. En el caso de la observación 12.2, se divide en dos partes. La primera parte señala a la entidad que no se indican ciertas coordenadas para información registrada en el anexo 3. Entonces, nosotros lo que estamos aclarando nuevamente es que desde el recurso de reconsideración se explicó que la información solicitada por parte de la entidad, que son estas coordenadas de ubicación, sí se señalaban en el expediente presentado de la mella, específicamente en el ítem 4.2.6 del estudio hidroceanográfico. Al formar parte del expediente dicha información solicitada por la entidad, no debió de haber sido causal de mantenerla como observación no absuelta. Por otro lado, la segunda parte de la observación está asociado a la información descargada de la página web de IMARPE. Tal cual como hemos señalado en la observación 10, estos son los mismos argumentos que ya han sido descritos y señalamos que no debió de haber sido mantenido como observación no absuelta. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos apreciar que se sigue realizando la vulneración de los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos señalados para la observación 10C y 10D, que son impulso de oficio, verdad material, razonabilidad y legalidad. La siguiente, por favor. En el caso de la observación 12.3, acá la entidad hace mención a los mismos argumentos de desaprobación de la observación 10, mientras que la observación 12.5, 12.6, 12.7 y 13.3 son los mismos argumentos de desaprobación de la observación 9A y B. Si
Si pasamos a la siguiente lámina, obviamente existe una vulneración de los mismos principios de la Ley de Procedimientos Administrativos que corresponden a las observaciones 10 y 9. Pasamos a la siguiente, por favor. En el caso de la observación 14, la entidad hace una observación respecto al formato E1, señalando de que existe una incongruencia entre lo declarado en el balance hídrico y el propio formato E1. Para conocimiento de todos, el formato E1 forma parte del requisito para obtener la autorización del vertimiento en el marco de Interambiente, donde fue presentado justamente la MEIA, y corresponde a un formulario que sintetiza los resultados o lo declarado en los capítulos de la MEIA. Es decir, es un formulario que resume prácticamente lo declarado en la MEIA. Esta observación es de forma donde la diferencia entre el valor inicial y con el valor corregido actualizado es realmente mínimo o es insignificante, como ustedes mismos pueden apreciar en la lámina. Por lo tanto, esta diferencia no cambia en sí los valores declarados en el capítulo 3, tampoco cambia los impactos ambientales analizados y declarados en la MEIA, ni las medidas ambientales asociadas a cada uno de los impactos. Nosotros hemos presentado este formulario E1 actualizado en el anexo 10 del recurso de apelación, y en conclusión podemos señalar de que esta observación de forma no genera efectos no aceptables, lo cual no constituye tampoco causal de desaprobación según el marco normativo ambiental vigente. Y pasamos a la siguiente. Gracias. En consecuencia, señor titular de la ANA, le invitamos también a la reflexión, toda vez que la primera línea de la ANA ha tomado una decisión de no absolver la observación que no guarda ninguna proporción, vulnerándose de esa forma el principio de razonabilidad, toda vez que no guarda proporción con la supuesta falta de precisión de los volúmenes, como se ha demostrado en la diapositiva anterior. Estamos hablando de una cifra insignificante, prácticamente despreciable, del error material que hubo, ¿no? Y asimismo, se vulnera el principio de legalidad, toda vez que, como ya ha sido mencionado, la ANA ha sustentado su decisión de no absolver la observación, no constituyendo la actualización del formato E1 en ninguna de las causales de desaprobación de la MEIA, conforme lo comenté al inicio de la presente presentación. Y lo más importante es que dicho cambio señalado, señalado en la diapositiva anterior, no cambia los resultados de los impactos ambientales identificados y de las medidas consideradas dentro de la estrategia de manejo ambiental de la MEIA. Continuamos entonces, señor presidente del SENACE y representantes titulares de las distintas entidades, con las persistencias de la ADI. José. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar sobre la observación 38C3, donde el SENACE, la ADI, hace mención o toma como referencia la opinión técnica no favorable de la Autoridad Nacional del Agua, al señalar que todavía se mantienen como no absueltas las observaciones 9 y 11, y por lo tanto no es posible establecer justamente el impacto o el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor. Nosotros consideramos que, por lo ya antes expuesto, las observaciones 9 y 11 no debieron de haber sido causales de desaprobación, dado que se ha precisado de que los datos de ingreso son congruentes con las salidas del modelo o los datos de ingreso del modelo, y también se tiene la certeza de los efectos del vertimiento sobre el cuerpo receptor. Inclusive se ha mencionado previamente de que en las condiciones de la MEIA se analizó un escenario más conservador, un escenario más crítico, ¿no? Con una mayor extensión de la pluma de dispersión. La siguiente lámina, por favor. En consecuencia, señor titular, presidente ejecutivo del SENACE, no es razonable que la DEIN siga la opinión técnica desfavorable de la ANA para consignar una observación, toda vez que, como se ha acreditado tanto en el recurso de reconsideración, en la apelación y así como en la presente exposición,
no se han modificado la identificación ni evaluación de impactos realizados, ni tampoco se varía las medidas de manejo ambiental propuestas en la MEIA, toda vez que sí existe certeza en la evaluación del efecto del vertimiento en el cuerpo receptor. Adicionalmente, también se vulnera el principio de legalidad, toda vez que no se enmarca en ninguna de las causales de desaprobación de la MEIA previstas en el artículo 56 del reglamento del CIA. A continuación, tenemos la persistencia 56 relacionada al riesgo, no al impacto ambiental, por el diseño optimizado del muro perimétrico ante la probabilidad de la ocurrencia de un tsunami. Las razones por parte de la DEIN para declarar infundado el recurso de reconsideración han sido las siguientes: que no se explica cómo se manejan las aguas empozadas tras el tsunami, que no se adjuntó un protocolo con uso de sacos de arena, que no se analizó cómo la inundación afecta a la zona de lavado fuera del ACM, que el primer diseño evitaba la inundación, el nuevo diseño no impide inundación, que al inundarse no se cumple con la jerarquía de mitigación, evitar inundación, y finalmente TP Paracas no cumple el segundo objetivo, esto es evitar inundación en el emplazamiento del ACM. Siguiente, por favor. Debe quedar claro entonces que con el diseño optimizado actual se evita el arrastre de concentrado de mineral al mar. Esto, señor presidente ejecutivo del SENACE, esto fue la principal preocupación y origen de la observación, y no estos detalles técnicos adicionales que sustentan que se haya declarado infundada la reconsideración. Sin embargo, en vulneración al principio de legalidad, el SENACE exige, como vemos, la aplicación del principio de jerarquía de mitigación, toda vez que el mismo está dirigido a impactos y no a riesgos ambientales, como es en este caso. Estamos hablando ante la eventualidad de la ocurrencia de un tsunami y ante la eventualidad que exista una inundación insignificante que va a ser detallada más adelante. Asimismo, esta justificación del SENACE no se enmarca en ninguna de las causales de desaprobación de la MEIA, de acuerdo al artículo 56 del reglamento del CIA. Además, TP Paracas cumplió también con el reglamento sectorial del MTC del año 2017, el artículo 69. Tiene que quedar claro, señor presidente, le debe quedar claro a usted, a sus funcionarios, a sus asesores, que el principal objetivo, que es asegurar que el diseño del muro utilizado se cumple. Esto es, que se evita el arrastre de concentrado de minerales al mar. Los detalles técnicos adicionales van a ser comentados por el ingeniero Daniel Rodes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes, en especial con el presidente ejecutivo de SENACE. Voy a explicar técnicamente cuáles han sido cada uno de los motivos por el cual SENACE argumenta que esta observación no ha sido debidamente absuelta. El primer punto que señala es que este diseño optimizado no considera en su análisis lo que sucederá con las aguas empozadas tras el tsunami. Hemos indicado que el manejo de estas aguas serán recogidas y realizados por una empresa operadora de residuos sólidos después de las 8 horas de ocurrido el evento. Estas aguas que quedan empozadas dentro de los confines del almacén, es decir, no dentro del almacén mismo, sino en el área circundante del almacén, queda totalmente contenido y se evita cualquier riesgo de arrastre hacia el mar. El segundo punto que indica es que no se adjuntó el protocolo con uso de sacos de arena, lo cual corresponde a un error material, y en el recurso de reconsideración se ha adjuntado el mismo, actualizando toda esta información respecto a la utilización de los sacos de arena que impide el ingreso de este nivel de agua dentro del almacén de concentrado de minerales.
El tercer punto que aduce SENACE es que no se analizó cómo la inundación afecta a la zona de lavado fuera del almacén. Este grado de análisis es un grado bastante detallado que supera el nivel de detalle que se requiere para un estudio de impacto ambiental o para la modificatoria presente. Sin embargo, ante esta preocupación, se ha presentado el plano y se ha explicado también que se cuenta con un dispositivo de control que no es más que un tapón que impide el paso del agua a la zona del sumidero y consecuente posible afectación por activación del sistema de bombeo de las pozas de sedimento. El cuarto punto es, se sostiene que el primer diseño evitaba la inundación y el nuevo diseño no impide la inundación. Recordemos que de acuerdo al modelo presentado, estamos refiriéndonos a, en caso eventual que este riesgo acontezca, solamente se va a tener como máximo una altura de agua estancada de 3 centímetros. Este diseño optimizado genera un menor impacto ambiental durante la construcción, por eso es que creemos que es un diseño optimizado desde el punto de vista ambiental, y además este diseño también evita el arrastre del agua de contacto al mar y por lo tanto cualquier afectación. Al inundarse no se cumple con la jerarquía de mitigación. Estamos explicando que esta jerarquía aplica para impactos, siendo este un riesgo. Sin embargo, este diseño evita que el arrastre vaya al mar y por lo tanto haya cualquier afectación. Y el último punto está relacionado también con la obligación de evitar la inundación. Como hemos repetido, el hecho de que el objetivo de evitar la inundación no se garantice no indica o no guarda relación directa con un impacto por inundación. El impacto que estamos previniendo es el arrastre concentrado de minerales al mar. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces la conclusión es que SENACE exige cumplir, que se cumpla con el segundo objetivo, que es evitar la inundación. Sin embargo, esta inundación no es un impacto, es un riesgo. Y el arrastre se evita porque queda confinado dentro del emplazamiento del almacén. Luego, causa indefensión desaprobar la MEIA si es que se obliga a cumplir el objetivo de evitar la inundación, ya que no es un impacto y se garantiza que el agua emposada queda contenida para su posterior manejo y succión. Y el último punto es también que causa indefensión desaprobar la MEIA al requerir un detalle de análisis técnico que supera el nivel de factibilidad y además esta preocupación queda aclarada con el dispositivo de control que es el tapón que se presenta. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo con respecto a SENACE. Ahora vamos a pasar a SANIPES. Muchas gracias, Daniel. A continuación vamos a hablar sobre las dos persistencias que se mantienen por parte del SANIPES. La primera persistencia de la observación 1 se consiste en tres aspectos. El primer aspecto o argumento de desaprobación es que la entidad señala de que una estación de calidad del aire que está al lado de la pista supera ligeramente los estándares de calidad ambiental para ciertos parámetros. Esta preocupación de la entidad es una preocupación nueva, es un requerimiento nuevo de parte de la entidad, por lo tanto se vulnera el principio de legalidad al señalar una observación nueva, ¿no? En el segundo caso, el SANIPES hace referencia a la observación 24 de la DEIN que no fue absuelta. No obstante, nosotros en el recurso de apelación estamos declarando que la observación 24 de la DEIN ha sido absuelta a través de las aclaraciones que fueron presentadas. Por lo tanto, se vulnera el principio de predictibilidad. Finalmente, también la SANIPES hace mención de que
existe una preocupación por las partículas que podrían depositarse producto de las actividades del movimiento de carga y el tránsito de vehículos, ¿no? Nosotros hemos señalado que desde el recurso desde la MEIA, y se volvió a enfatizar en el recurso de apelación, que a través de los modelos presentados en el anexo 6.1 se determinó que este aporte de partículas sin las mínimas medidas de mitigación que pudieran proponerse, determinan que los valores que llegan al mar resultan ser indetectables, por lo tanto se mantiene que la evaluación de los impactos ambientales presentados ha sido adecuada y no debería mantenerse esta observación como no absuelta, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de la observación 2, el SANIPES hace mención que cuestiona la línea base por haber realizado ensayos de bioacumulación con un laboratorio, el cual no presentaba una acreditación ante INACAL. Nosotros justamente en el recurso de reconsideración, ante los valores elevados que se identificaron en la línea base, realizamos una contramuestra y presentamos como prueba nueva los resultados de la contramuestra, determinando que estos valores de determinación de metales pesados en organismos en realidad son valores menores de lo que se habían determinado o expuesto en la línea base. No obstante, SANIPES no acepta esta información como prueba nueva, la cual en realidad sí califica como la misma, ¿no? Y además, SANIPES debió seguir en sí el principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues este elevado de metales pesados que pudieran existir en la bahía de Paracas no es a consecuencia de las actividades del proyecto. Esos son los dos observaciones de SANIPES. A continuación quisiera ceder la palabra al representante del terminal portuario Paracas, el señor Jorge Arce. Gracias, José. Voy a buscar ser muy breve. Señores, como han podido escuchar, es lamentable que con una mella robusta como la que se ha preparado desde hace un montón de tiempo, estemos a estas alturas en una apelación, en un proyecto que nada menos fue declarado por el Estado de prioridad para el país y para el gobierno. Entre los 12 proyectos del país con mayor prioridad. Y aún es más lamentable el hecho que quien resultaría más perjudicada es la misma reserva, al perder un aliado como TP Paracas comprometido con su sostenibilidad. Es lamentable también que se haya llegado en esta etapa donde nuevamente consideramos que hay algunos funcionarios que muestran una permanente búsqueda de qué pueden hacer o encontrar para no aprobar la mella, que, como he mencionado antes, ha cumplido con todos los estándares ambientales y lo que nuestra legislación exige. Hemos entrado en este proceso desde el principio con la convicción de tener objetivos comunes en bien del país y, por supuesto, de la reserva. Y para ello hemos puesto todo nuestro esfuerzo en mantener una comunicación constante y constructiva, lo más importante, constructiva, que lamentablemente no ha sido correspondida. Consideramos que si hubiera una genuina preocupación por la reserva, ¿por qué existe tanta oposición de parte de la autoridad? Y particularmente menciono lamentablemente a los funcionarios del CERNAM, porque habiendo nosotros aceptado todas las recomendaciones y exigencias, y digo exigencias porque las recomendaciones se volvieron exigencias por parte de ellos, con el objetivo de no aprobar el MEIA, ¿no? Inclusive, para intentar justificar su actitud, algunos funcionarios del CERNAM han llegado a absurdos tan grandes como los siguientes. Decir que las evidencias presentadas son insuficientes y por lo tanto la amenaza a las aves es crítica.
lo que según ellos justifique el impedimento de desarrollo del proyecto que cubre el MEIA, ¿no? Esto a pesar que el SENACE con sus especialistas evalúan los principales proyectos de inversión del país, habían dado por absueltas todas las observaciones relacionadas a la FAO. Y también esto es un absurdo, considerando que en julio de 2014, previa compatibilidad otorgada por el CERNAM, Proinversión firmó el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del terminal portuario San Martín, otorgando la concesión a favor de nuestra empresa, TP Paracas, lo que indica el conocimiento del alcance del proyecto y las cargas a manejar desde esa época, ¿no? Características a las que ahora sentimos que permanentemente se oponen. También consideramos que sería un absurdo el desconocer los informes especialistas de primer nivel internacional, como el Smithsonian Institution de los Estados Unidos o del biólogo de Chile, Yerko Vilina, que tiene más de 12 años investigando junto con la Fundación del Gaviotín, de la cual es uno de los cofundadores, investigando temas del gaviotín. Y ellos han mostrado, y lo hemos adjuntado en la MEIA, evidencia clara de la normal convivencia del gaviotín con la actividad de transporte, donde se indica que esta ave considera que la bulla no amenaza su existencia. En su lugar se le da prioridad a un estudio del de Llano, tan mencionado en todos los escritos por el CERNAM, que no es concluyente, como se ha dicho hace un rato, ni es específico para esta especie, ni siquiera para un ámbito costero y desértico como donde está la reserva de Paracas y el puerto. Más bien para ambientes subtropicales o tropicales. En otra clara muestra de estos absurdos, quisiera señalar la arbitrariedad con las observaciones del CERNAM, con las cuales pretenden que nosotros tengamos, o sea, nosotros, la empresa, tengamos control sobre la carretera que conduce al puerto, que es una carretera pública, cuya incumbencia es el MTC. A pesar de ello, hemos aceptado todas las exigencias del CERNAM, a pesar de que nosotros no podemos tener incumbencia directa sobre esa carretera. Finalmente, sin sustento técnico y por fuera de la legislación, se nos impide que podamos construir redes de agua y desagüe en una región con estrés hídrico y ya bastante afectada por la falta de agua potable. Entonces, en lugar de progresar y mejorar, nos están obligando a tener que seguir utilizando agua comprada en camiones o utilizar los pozos cercanos, los pozos de agua cercanos, ¿no? Lo que significaría estresar aún más el recurso hídrico de la zona. Hacemos esta situación de subconocimiento, señor presidente Barandarán, y a los miembros de los equipos de las otras entidades ambientales, pues consideramos que no podemos aceptar que por intereses que consideramos poco transparentes, se impide la inversión en infraestructura de gran impacto positivo para la región Ica, especialmente para la región de Paracas, y aún más especialmente para la Reserva Nacional de Paracas. Y por supuesto que beneficiarán a la ciudadanía, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados hemos y seguimos muy preocupados con este proceso, pero pueden estar seguros que no vamos a rendirnos ante lo que nosotros consideramos una arbitrariedad, y vamos a ejercer todos los derechos que la ley nos faculta para lograr una evaluación objetiva, legal y transparente por el bien de nuestro país, ¿no? Y haremos los esfuerzos necesarios para que sean identificados y sancionados aquellos funcionarios públicos que han venido poniendo sus intereses particulares o convicciones ideológicas, o como querramos llamarle, por delante del país, de la región y de la misma reserva. Muchas gracias, señor presidente y señores de las directivas del SENACE, del CERNAM,
Sanipez y de Lana. Y muchas gracias por la paciencia de escucharnos. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por haberse ajustado a los tiempos. Con la presentación, no sé si algún representante, o los representantes, perdón, de Sanipez, de la Autoridad Nacional del Agua o de CERNAM quisieran hacer alguna pregunta en particular. Por parte de Sanipez no tenemos pregunta. Ok. Entiendo entonces que por parte de los demás tampoco. En el caso nuestro tampoco no tenemos ninguna pregunta sobre lo presentado el día de hoy. Entonces vamos a proceder a cerrar la audiencia. Siendo las 6:01, ha culminado la audiencia de uso de la palabra concedida a la empresa Terminal Portuario Paracas, la misma que se ha llevado a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams, con la asistencia de los representantes acreditados por el titular Terminal Portuario Paracas S.A. y los representantes de la Autoridad Nacional del Agua, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de Sanipez, así como los funcionarios encargados de la evaluación de la apelación por parte de SENACE. Siendo así, entonces, damos por concluida el uso de la palabra, la audiencia de uso de palabra, y les agradecemos a todos por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.